caso tenemos una hipertensión de 140, 149 sobre 90, 99 va a ser una hipertensión en estadio 1. Ya, si pasa de esos niveles es que ya quiere decir que es una hipertensión severa, o sea que esto nos puede llevar hasta no, la mortalidad, ¿no? Ahora, nuestro tema como es esta hipertensión arterial alta, vamos a hablar sobre el adulto mayor. Esto que es que un problema que va creciendo cada día a nivel mundial y esto va a constituir la primera causa sobre las consultas médicas, ¿no? Ya, esta enfermedad crónica que sí va a tener muchos factores que lo va a originar. Principalmente uno es el tipo de alimentación y también uno de ellos es el sedentarismo, que más adelante mis compañeros lo van a explicar. Ya, hipertensión arterial va a producir un daño vascular sistémico, como ya dije, va a incrementar la mortalidad y la mortalidad, ¿no? Por diferentes enfermedades cardiovasculares. La presión arterial va a aumentar de acuerdo, aumenta el proceso de envejecimiento, porque ya que nuestro país es considerado ser adulto mayor a partir de los 60 años, esto va a aumentar poco a poco. ¿Por qué? Porque ya que va a haber cambios en las arterias, va a ser rígido. O sea, esto ya no es flexible como nosotros ahora en nuestra edad presentamos, o sea, no pasamos todavía esto porque o sea, nuestras arterias aún son flexibles, elásticas. Pero cuando nosotros llegamos a ser adultos mayores de 60 años a más, ya nuestras arterias van a estar, ¿no? Prácticamente rígidos. Estos van a por varios motivos y también por el envejecimiento. Ya, en acá la fuerza de la sangre va a ejercer contra las paredes de las arterias. Esto va a dañar las paredes, que va a generar o bien que se tapen o que se rompan, ¿no? Bueno, eh, como vemos que la hipertensión arterial puede asociarse a muchos factores de riesgo cardiovascular y al compromiso de los órganos blandos, ¿no? Esto generalmente va a afectar a la vista, también al riñón, al cerebro y también al corazón. Ya. La hipertensión arterial también está asociado a que las arterias se endurecen por el envejecimiento, por las que son menos elásticas y ofrecen resistencia al flujo de la sangre, provocando que bombee con más fuerza, con más fuerza. Siguiente compañera. Ya, ahora epidemiología. Vamos a ver que según el Ministerio de Salud, la prevalencia de la hipertensión arterial es distinta a la región y categorías de país. Como ya lo dije, que se va a presentar mayormente en los países en desarrollo que en países desarrollados. ¿Esto por qué? Uno de ellos es que en los países desarrollados están económicamente bien establecidos, hay mayor educación, que en nuestro caso, ¿no? En nuestro país, porque como nosotros vemos, no hay para tener una alimentación balanceada, de hecho que hay que tener un poco de dinero, ¿no? Pero como nosotros vemos en nuestra realidad, en nuestro país, hay personas que no tienen para comer y todo eso va a influenciar en esta enfermedad para su desarrollo. Ya. La hipertensión arterial sigue en incremento a diferencia de los años anteriores, o sea, sigue creciendo. El incremento se observó en los países de bajos ingresos y ingresos medianos, ¿no? Ya, ahora, según el INAI, la población adulta de 60 años, en 1990, un 6,1% un 6,1% tenía esto, pero ahora, ya que se proyectaba al 2021, en acá ya subió, o sea, casi al doble ha subido, quienes padecerían de hipertensión arterial alta sería de 11,2%. Ahora, según las estadísticas, se usa el 67% de los adultos mayores de 60 años van a tener este tipo ya de enfermedad.
Ya, según los estudios de Tornasol, la prevalencia de que un adulto mayor tenga esta enfermedad de 60 a 69 años es de 46.3%. Ahora, de los que tienen la edad de 70 a 79, es la probabilidad de que aparezcan el 53.2%. Ahora vamos a ver, los mayores de 80 años de edad tienen la mayor posibilidad de padecer esta enfermedad con un 56.3%. Como vemos acá, ya va creciendo la probabilidad de padecer esta enfermedad debido a de que ya las arterias están rígidos. Esto por el proceso del envejecimiento también los órganos envejecen, o sea, eh, y esto podría generar ¿no? Que que el órgano deje de funcionar, ¿no? Ya. Ahora, en un estudio realizado sobre esta enfermedad, el 69% presenta un infarto agudo de miocardio. El 77% va a presentar un accidente cardiovascular. El 74% de personas van a presentar una insuficiencia respiratoria. La hipertensión arterial se presenta ahora, yo he encontrado en varios estudios que se han realizado, en un estudio realizado en Argentina, vemos que las mujeres van a presentar la mayor cantidad ¿no? Que tienen hipertensión arterial con un 32%, y en varones con un 23.1%. Pero en el Perú ambos sexos presentan casi en el mismo, ¿no? En el mismo porcentaje. Siguiente, compañera. Ya, prosiguiendo con la exposición, en cuanto a las manifestaciones clínicas de la hipertensión arterial, algunos autores nos dicen que la hipertensión arterial generalmente no produce ningún síntoma. Por lo que algunos autores llaman, ¿no?, una hipertensión arterial como una asciana silenciosa, ya que en algunas situaciones, generalmente cuando la hipertensión arterial es muy alta, puede producir generalmente dolor de cabeza, mareos al levantarse o al cambiar la posición. En la mayoría de las personas con hipertensión arterial se detecta ya cuando van al consultorio, al médico o también cuando se les hace a su familiar o algún personal. Entonces, debido a que no se presenta específicamente los signos síntomas, las personas en este caso pueden sufrir cardiopatías y problemas renales, ¿no? Esto sin saber que tienen una hipertensión arterial. El siguiente, por favor. Ya, aquí tenemos algunos signos, síntomas que un adulto mayor puede presentar, ¿no?, con hipertensión arterial. La persona va a presentar sudor excesivo, también va a tener un cefalea, luego es el dolor de la cabeza, va a tener hemorragias nasales, mareos y vómitos, también va a tener una alteración visual, va a sentir visión borrosa, cambios en la visión, las confusiones. También la persona va a presentar lo que es hipertensión o presión arterial irregular, algunas veces temblores, dolor musculares y dolor torácico. Pasa, por favor. Ya. En cuanto a las causas de la hipertensión esencial, no se ha descrito todavía. Se desconocen las causas específicas, ¿no? Aunque se ha relacionado una serie de factores que suelen estar presentes en la mayoría de las personas, ¿no?, que sufren la hipertensión arterial, como por ejemplo el diabetes, el consumo de tabaco, alcohol y entre otras. Pasa, por favor. Y aquí tenemos los factores de riesgo. Los factores de riesgo que van a afectar a la persona con hipertensión arterial afectan. Tenemos dos factores que son factores
no modificables, que en este caso se van a caracterizar por ser propios de una persona. Y el otro grupo de los factores de riesgo son modificables, donde se pueden intervenir y generar cambios, ¿no? Mediante la prevención de la hipertensión arterial. En este caso, estos factores de riesgo son no modificables, donde tenemos sexo, edad y raza, herencia. En el sexo, nos dice que los hombres tienen más predisposición a desarrollar una hipertensión que las mujeres, hasta que éstas llegan a la edad de la menopausia. Cuando ya llegan, ¿no?, a la edad adulta de 60 años, ya ambos sexos presentan, ¿no?, una hipertensión arterial. La edad es otro factor, lo que nos dicen, ¿no? Un factor no modificable que va a influir sobre las cifras de presión arterial, de manera que tanto la presión arterial sistólica o máxima como la diastólica mínima aumenta con los años. En cuanto a la raza, también nos dice que las personas de raza negra tienen el doble de posibilidades de desarrollar una hipertensión que la raza blanca. También tenemos la herencia. O sea, en los familiares de primer grado se correlaciona, ¿no?, de forma significativa. La prevalencia de la hipertensión es superior, ¿no?, entre las familias hipertensas que hayan tenido. Pasa, por favor. Ya, estos son los factores modificables. Tenemos, por ejemplo, el sobrepeso. Las personas con sobrepeso están más expuestos a tener más alta la presión arterial que una persona, ¿no?, con peso normal. Y la reducción de peso, al realizar una reducción de peso, comer saludables, equilibradas, no consumir chatarras, en este caso estaría ayudando, ¿no?, a la persona a reducir el peso que se pueda desaparecer, ¿no? Y también disminuir lo que son las alteraciones que más adelante va a presentar, como la hipertensión arterial. También la obesidad y el estrés. El estrés es una sensación de amenaza física, psíquica, experimentada por el individuo en forma aguda o sostenida. Que el estrés puede provocar una hipertensión a través de elevaciones tensionales repetidas, determinadas por la estimulación adrenalina y liberación de hormona vasoconstrictora, ya que las personas mayormente, ¿no?, en la edad adulta se sienten solas, ¿no?, aislados de su comunidad, de su familia, ¿no? Muchas veces se sienten estresadas, preocupadas, ¿no? Y entonces la estrés, en este caso en los adultos mayores, puede llevar a tener una hipertensión arterial. Siguiente, por favor. Ya, la diabetes mellitus. Esto también es uno de los factores de riesgo que son modificables, que el diabetes incrementa el riesgo de desarrollar una enfermedad hipertensiva. Nos dice que más de 80% de los pacientes diabéticos pueden padecer alguna afección de este tipo de enfermedades. También el consumo de sal. El consumo de sal es también un inducto de aumentar una cifra de la presión arterial muy alta y del mantenimiento de una alta prevalencia de hipertensión arterial. Esto debido a nuestros hábitos, que muchas veces muchas personas suelen consumir una cantidad de sal generalmente superior, ¿no?, de 12 a 15 gramos de diarios. Y el consumo de alcohol. Eso también es uno de los factores que la ingestión prolongada de alcohol puede aumentar la presión sanguínea y causar una mortalidad cardiovascular. Además, produce una elevación aguda de la presión arterial. Entonces, tener en cuenta, ¿no?, los factores de riesgo que una persona puede tener, ya que son muchos factores que son prevenibles, que nosotros podemos prevenir realizando ejercicios, comiendo saludablemente, ¿no? Y otro factor también son los antecedentes hipertensivos que hayan tenido algunas familias, también el sedentarismo, que una persona no realiza ejercicio, siempre está en la casa, el estrés, la ansiedad, ¿no? Son los factores que puede llevar a tener una hipertensión arterial. Siguiente, por favor. Va a continuar mi compañero.
Ya mis, dentro de la clasificación encontramos dos clasificaciones, lo que es la hipertensión arterial primaria y la hipertensión arterial secundaria. Dentro de la primaria nos dice que se conoce la causa que la produce, pero en sí la verdadera causa no hay, ¿no? Pero sí existen diversos factores pues, que están relacionados a la enfermedad. También nos dice que esta puede aparecer durante la infancia también. A inicios de la hipertensión arterial esencial se aceptan múltiples factores, ¿no? Como el alcoholismo, el tabaquismo, el llevar una vida sedentaria, el estrés, el consumir alto contenido en sodio, en sal y la poca ingesta de lo que es el calcio y el potasio. Entonces, nos dice que aproximadamente un 95% de todos los casos de hipertensión arterial, pues constituye lo que se le denomina, ¿no? La hipertensión primaria o también llamada esencial. Esto pues significa que se desconoce la verdadera causa de la presión arterial, pero existen, como ya les había dicho, diversos factores que están relacionados a esta enfermedad. Por lo tanto, el riesgo de sufrir hipertensión es mayor si la persona pues tiene antecedentes familiares de hipertensión, que sea una persona afroamericana, que sufra de sobrepeso o también obesidad, si es fumador, también si lleva una alimentación elevada, ¿no? En sodio, en sal, como también el llevar una alimentación elevada en grasas saturadas y el tener una vida sedentaria, ¿no? El hacer poca actividad física. Por otro lado, tenemos la hipertensión arterial secundaria, que son aquellas en las cuales pues, el aumento de la hipertensión arterial se debe a causas específicas. Entonces, el 5% de la hipertensión arterial se sufre, ¿no? Lo que se denomina la hipertensión arterial secundaria. Esto significa que la presión arterial pues es causada por una enfermedad o por otra afección. Muchos casos de la hipertensión arterial está relacionado a un trastorno renal, como también a alteraciones de las glándulas parotiroideas. Dentro de ellas, pues encontramos tumores en las glándulas suprarrenales, como también en la glándula pituitaria. Muy aparte de ello, las reacciones, ¿no? que hay en los medicamentos hacia otras enfermedades. Dentro de los diagnósticos tenemos lo que es la historia clínica, la medida de la presión arterial y otros exámenes que se le puede realizar al paciente. Dentro de la historia clínica tenemos, ¿no? Incluye lo que son pues, los factores de riesgo cardiovascular, los antecedentes familiares de la enfermedad cardiovascular, tal vez algún miembro de la familia haya muerto por una enfermedad cardiovascular, la alimentación y la actividad física, ¿no? Esto pues hace que la presencia de otras enfermedades empeore el control de la presión arterial. Dentro de ellas pues encontramos como la diabetes o alguna enfermedad renal. También tenemos la toma de decisiones que puede causar hipertensión. También tenemos la existencia de una enfermedad cardiovascular previa, como el ictus, la angina de pecho, la insuficiencia cardíaca, un infarto al miocardio, entre otras. Dentro de la medida de prevención arterial, la prueba fundamental para el diagnóstico de la hipertensión arterial es su medición. Para esto, nuestro paciente pues, debe estar sentado, apoyado sus brazos sobre la mesa a la altura de su corazón y sus piernas no deben estar cruzadas. Pásalo, Laura. Ya, otro diagnóstico tenemos el electrocardiograma, ¿no? Esto nos va a ayudar a ver pues si hay una hipertrofia ventricular, el análisis de orina, ¿no? Vamos a poder ver
En la eliminación, pues tal vez se esté eliminando de una forma normal las proteínas al momento de orinar. También tenemos el análisis de sangre, la glicemia, el hematocrito, el potasio, la creatinina y el calcio sérico. Muy aparte de esas pruebas, también se puede realizar una prueba, una radiografía al tórax o también un ecocardiograma. Todo ello con el fin de poder evaluar pues, una repercusión de la hipertensión arterial sobre el corazón y sobre las arterias. Ya continuando con la exposición, vamos a continuar con el tratamiento, que es, tenemos el tratamiento no farmacológico y tratamiento farmacológico. En el tratamiento no farmacológico vamos a encontrar sobre la hipertensión arterial. Nos dice que el tratamiento no farmacológico es sumamente fundamental, ¿no? Y tenemos dentro de él las modificaciones de vida, donde nos dice que todos los pacientes deben ser debidamente estimulados y convencidos de este tipo de tratamiento y la importancia que es, y también que es una terapia más apropiada, ¿no? Y también el personal de salud debe tener el importante conocimiento y convencimiento sobre cómo se debe proceder el tratamiento. Ya para lo cual vamos a tener las modificaciones del estilo de vida. En resumen, son el control del peso corporal, la reducción de la ingesta de sal, el realizar ejercicios físicos, aumentar el consumo de frutas y vegetales, dejar de fumar, limitar la ingestión de bebidas alcohólicas. Siguiente, compañero, por favor. Ya. En el tratamiento farmacológico, también nos dice que el tratamiento farmacológico se impondrá desde el principio junto al no farmacológico, ¿no? Ya que los dos son importantes para poder llevar un tratamiento adecuado con los fármacos, ¿no? El tratamiento farmacológico es en todos los pacientes clasificados como grado 2 y en aquellos de grado 1 con riesgo cardiovascular. Tenemos los diuréticos, que en general su acción hipotensora se ejerce al bloquear la reabsorción tubular de sodio y disminuir el volumen plasmático. Y tenemos los hidroclorotiazida y la clortalidona, que son medicamentos de elección para iniciar el tratamiento hipotensor en la mayor parte de los pacientes hipertensos, ¿no? Y también nos dice que por su eficiencia y por ser baratos, también deben ser indicados bien como monoterapia de primera línea, y también sus efectos secundarios no deseables, como son
hipotermia e hiperurimia, ligeros aumentos de colesterol y triglicéridos, y de intolerancia a la glucosa. Y también tenemos los betabloqueadores, que estos fármacos ejercen su acción farmacológica por el bloqueo de los receptores adrenérgicos. Y tenemos el atenolol y metoprolol. Nos dice que son los mejores resultados en reducción de la morbilidad y mortalidad en estos pacientes. Y también nos dice que limitaciones en su uso en los pacientes asmáticos por sus efectos de broncoespasmo. También tenemos los bloqueadores de los canales de calcio, que también conocido como anticálcicos o antagonistas de los canales de calcio. Tenemos el medicamento son medicamentos de elección en el hipertenso diabético y aún en el diabético no hipertenso por su eficaz nefroprotección. Más utilizados son el captopril, anapril, lisopril, ramipril, peridopril, fosinopril. Siguiente, por favor, compañero. También tenemos prevención. Tenemos la modificación del estilo de vida, que son las intervenciones sobre estilos de vida. Son indicaciones primordiales, ¿no?, para la prevención de la hipertensión arterial y nos dice que nos recomienda el control del peso corporal, ya que esto va disminuyendo la obesidad. El control de peso corporal para la buena salud, es importante tener el peso corporal adecuado, porque ya que el exceso de peso puede ocasionar graves problemas para la salud del adulto mayor, como la hipertensión y la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Para evaluar el peso de una persona, o sea, el peso adecuado de una persona, el método más frecuente a utilizar es el índice de masa corporal, ¿no? Y el siguiente tenemos el incremento de la actividad física, que nos dice que una actividad física favorece el mantenimiento o disminución del peso corporal, y consigue que el bienestar físico y psíquico de la persona. Se recomienda ejercicios aeróbicos como caminar, correr, montar bicicletas, natación, o sea, ejercicio físico moderado para más o menos 30 minutos al día, 3 veces a la semana. ¿Sí? Otro tenemos evitar o disminuir la ingesta de alcohol. En el caso de las personas con hipertensión arterial, presenta un importante factor de riesgo asociado a su enfermedad, ¿no? Y también es bueno que disminuya o evite en total el consumo de alcohol. Disminuir la ingesta de sal. Se recomienda que la ingesta de sal no sobrepase los 5 gramos al día por persona. Esto equivalería a una cucharadita de postre. También tenemos eliminar el hábito de fumar. El tabaquismo es un reconocido e importante factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares y a su
asociación a la hipertensión arterial. Eh, También nos dice que esto se puede modificar con el modificación del estilo de vida, y para ello el personal de salud debe realizar todos los esfuerzos para eliminar en su población este hábito. Eh, para ello debe incorporar conocimientos y técnicas educativas, y que favorezca la aplicación de acciones, ¿no? Para que el adulto mayor o la población evite o elimine el hábito de fumar. El siguiente, por favor. Ya, tenemos intervenciones de enfermería, que es ayudar al paciente a desarrollar objetos a corto plazo para los cambios de la forma de vida. Enseñar al paciente a tomarse la presión arterial todos los días y registrar los valores que deberán traerlos a la siguiente visita. Enseñar a la paciente el nombre, la dosis, la acción y los efectos adversos de los fármacos antidepresivos. Indicar al paciente que realice ejercicio como caminar, correr, saltar, entre otros. Comentar estrategias para conseguir una pérdida de peso realista. Remitir a un dietista para que le dé más información sobre las limitaciones de sodio y grasas. Comentar técnicas de reducción del estrés, ayudando al paciente a identificar posibles opciones. Llevar balance hídrico y diuresis. Dar apoyo emocional al paciente y mejorar y manejo de signos vitales. Eso sería todo. Mis gracias. Profesora, ¿podemos presentar un video de 6 minutos? Claro, pueden presentarlo. Ya, profesora. Bueno, la hipertensión arterial textualmente es la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de las arterias. Bien, para entender el término, ¿no?, de lo que es la presión arterial. Esta presión arterial en todo ser humano casi se empieza a incrementar a los 40, 50 años y empieza a caer en hipertensión arterial. Hay dos tipos de hipertensión arterial. La hipertensión arterial esencial, que es el 95%, en el cual no se saben las causas, pero sí hay muchos predisponentes, desde el sedentarismo, de la ingesta de sal, de potasio, en fin, 1000 cosas que ya sabemos que nos van a generar una hipertensión, nos dejando por alto la obesidad, en fin. Y el otro 5% corresponde a una falla renovascular, problemas hormonales, pero la gran mayoría es el 95%. Bien, ¿y cuál es el interés de esto? Bueno, pues que esto tarde o temprano nos va a producir un infarto, ¿sí? Nos va a producir la muerte, pero lo peor que al final la hipertensión arterial termina en insuficiencia cardíaca. Recordemos dos cosas. A la hipertensión arterial se le llama el asesino silencioso. ¿Por qué? Porque no da síntomas. Incluso hay una hipertensión muy nombrada, que es la hipertensión de la bata blanca. Cuando el paciente entra con nosotros y lo recibimos con la bata blanca, desde ahí el paciente sufre una elevada presión, una elevación de la presión arterial, pero no es porque él sea hipertenso. Por eso mismo, quiero comentar que a la presión arterial no se le diagnostica a la primera toma. Sí, no, una secuencia o una curva de presión arterial. Y precisamente eso de que no da síntomas se le llama el asesino silencioso, porque muchas personas piensan que deben de tener algunos síntomas para saber o para conocer o para diagnosticarse como hipertensas. Actualmente está visto, digamos, es el final de la hipertensión arterial, que termina en insuficiencia cardíaca. Esta enfermedad del paciente no se da cuenta y a veces los médicos
Pues no la diagnosticamos porque el paciente toma en cuenta que algunas de sus situaciones son normales. Digamos, el paciente dice, camino una cuadra y me fatigo. Subo unas escaleras y me fatigo. Y como estamos hablando de pacientes de 50, 60 años, ya di el viejazo, no hago ejercicio, soy sedentario, que de por sí una de las cosas que están afectando a nuestro país es el sedentarismo, la obesidad y todas las cosas que más sabemos. Bien, entonces se empieza a hinchar de sus pies. Él dice, en la tarde se me recargan los pies, me hincho. Y otros pues, factores que no toma en cuenta, pero que si nosotros no interrogamos, no escarbamos un poquito, también se nos pueden pasar. Duerme usted bien, se empiezan a dormir con 2 o 3 almohadas. Es una de las alertas que debemos de tener los médicos. Que el paciente dice, sí, duermo con 2, 3 almohadas, pero a veces me paro en la madrugada y abro las ventanas porque me falta aire. Y al final acabo durmiendo en mi mecedora, en mi sillón, y esos son signos claros de insuficiencia cardíaca. Precisamente la idea de nosotros es querer que el paciente hipertenso, su médico, él, en fin, respetando toda la rama médica, se le cheque su radiografía cada año para ver el tamaño de su corazón. Es la primera forma, aparte de lo clínico, que se cheque su radiografía, que es uno de los datos que nos va a hablar de una insuficiencia cardíaca incipiente o ya establecida. Y ya teniendo este diagnóstico, se seguiría al siguiente paso. Bien, en los tiempos que tenga de ser diabético, está el diabético casi siempre no controlado. Se habla de que la gran mayoría del paciente no se controla, no toma sus medicamentos, no baja de peso, no nada. Yo hice un libro en el cual digo que el paciente mexicano le encanta morirse, porque estamos varias personas en el grupo en el que pertenezco, fomentando eso sobre la obesidad, sobre la diabetes, sobre pie de diabetes, pero desgraciadamente no logramos incidir en ellos. Bueno, en las pláticas hay una que es para el público. Es el día 18 de octubre a las 5 de la tarde en la Universidad Seulver, que está aquí en Gómez Farías, entre Rayón y Víctimas del 25 de junio. Es asistencia libre, gratuita, no importa si no va el enfermito, que vaya el familiar, y si va el enfermito, qué mejor, porque ahí lo vamos a pesar, lo vamos a medir, le vamos a dar instructivos, nada más de instructivos, no tratamiento de cómo evitar la hipertensión, evitar su sedentarismo, que salga, que resurja de ese marasmo en que ha caído y en esa depresión quizá por lo cual ya no se quiere atender y por lo cual se abandona y luego ni siguen el tratamiento. Y a la vez vamos a hacer unas pláticas también gratuitas, asistencia libre a un grupo de 80 médicos que se va a llamar radiografía para el paciente hipertenso y o con... Bueno, hemos escuchado. A ver si una del grupo quiere hablar algo. Nada. Decía que hemos escuchado este pequeño video que nos ha ilustrado sobre todo con respecto a esta enfermedad que muchas veces conduce, también es un factor de causa para la insuficiencia cardíaca, o sea, la hipertensión y viceversa, ¿no? La hipertensión también es causa de la insuficiencia cardíaca. Y es muy importante hablar de estas enfermedades en el adulto mayor porque son enfermedades que han aumentado cada año, va aumentando el índice de morbimortalidad. Al inicio de la exposición les dije que íbamos a tratar 2 enfermedades muy importantes que sobre todo se tiene que alertar a la familia y al adulto mayor para evitar que se produzca. ¿Con qué vamos a evitar? Con las medidas preventivas. Ya ustedes lo han mencionado. Y lo más importante en ambas enfermedades es no tener una vida sedentaria, no comer comidas chatarras, comidas que estén
muy condimentadas o con alto porcentaje de lípidos. Hay muchas medidas preventivas, como también lo más importante es el control. Cada año se debe hacer un chequeo general, sobre todo del corazón y también el control o la medida de la presión arterial, ¿no? Hacer ejercicios, comer una dieta baja en sal, o sea, hiposódica, ¿no? Y así, ustedes lo han mencionado. En ambos casos son casi los mismos, las medidas de prevención son casi similares, ¿no? Lo más importante es que el adulto mayor, a través de la familia, lo lleve a hacer un chequeo. Si no se hace anual, pues será cada 2 años, pero lo importante es que se haga. No esperar que todavía tengamos un signo o síntoma para acudir al médico. Yo les quería preguntar, ¿qué entienden por factor de riesgo? Si yo pregunto, así sin nombre, sé que ustedes no van a opinar. Voy a llamar. A ver, acá tenemos a Mauricio Gómez. ¿Qué es un factor de riesgo, Mauricio? Un factor de riesgo, profesora, un antecedente de alguna patología. No te he escuchado. A ver, desde el inicio. Ya, profesora, un factor de riesgo es una, profesora, afectación previa a la enfermedad actual, profesora. A ver, afectación previa. Sí. No me convences. Ketty Rivera. Profesora, ¿yo puedo participar? ¿Ketty o otra? No, está bien, otra participa. persona. Ah, ya. Ya, profesora, un factor de riesgo es una condición o situación que va a influir y va a incrementar para la probabilidad, de que el paciente sufra algún daño o una enfermedad, en este caso la hipertensión. Muy bien. Después me das tu nombre, ¿ya? Sigo preguntando. Oré Sornosa. Les preguntaba, ¿qué es factor de riesgo? Ahora les pregunto, ¿qué es una causa? A Sornosa. Sornosa. Sí, mis. ¿Qué es Disculpe, una estaba causa? hablando con el micrófono. Son mis. Son las enfermedades que, o sea, algo. Mira. A ver, proyéctame la causa de la insuficiencia cardíaca, por favor. No nos olvidemos que factor de riesgo es diferente a lo que es la causa, ¿ya? Bien claro dijo su compañera que es un factor de riesgo, ¿no? Lo dijo bien claro que es toda situación o circunstancia que en realidad aumenta la probabilidad de una persona de sufrir alguna enfermedad o algún daño, inclusive hasta la muerte, ¿no? Y la causa viene a ser el fundamento, el origen de algo que se produce, ¿ya? Entonces, por eso les estoy pidiendo que me proyecten, presenten lo que es la causa de la insuficiencia cardíaca. Por favor, apurémonos.
Profesora, ¿yo puedo participar? Un ratito, Gisela, vamos a ver que presenten las causas. ¿Qué son estos? Porque ahí dice insuficiencia cardíaca. No hay otro título. ¿Son las causas o también la etiología, profesora? Ah, muy bien, son las causas o la etiología. Me estás diciendo bien claro, las causas o la etiología. Ahora vamos a lo que es los factores de riesgo. Acá tenemos los factores de riesgo, ¿no? Que son, ¿qué hemos dicho? Situaciones o circunstancias, Miss. Ajá. ¿Qué va a pasar? Situaciones o circunstancias que va a aumentar la probabilidad de una persona de sufrir algún daño, alguna enfermedad. Y acá está bien claro. Un factor de riesgo, a ver, un factor de riesgo más, les dije que proyectaran porque estos factores de riesgo más parecen causas que factores de riesgo, ¿no? Pero de todas maneras, ustedes se han encontrado como factores de riesgo porque, a ver, un ataque cardíaco o una diabetes, ¿cómo qué lo consideran ustedes? ¿Como un factor de riesgo o una causa? Los latidos del corazón irregulares que viene a ser una arritmia, ¿cómo qué lo consideran? La presión arterial alta o hipertensión, yo más lo consideraría todo esto como una causa. Pero si ustedes han encontrado, me pueden decir de qué autor han sacado estos factores de riesgo. Porque los factores de riesgo pueden ser, ¿no? El sobrepeso, el factor edad, el sexo. Sabemos generalmente que, pero yo he escuchado que ustedes han manifestado que la insuficiencia cardíaca la sufren más las mujeres que los varones, pero sin embargo yo he leído en muchas literaturas que es al revés. Son los varones los que lo sufren más. Y otro factor de riesgo sería la raza, para la presión y para la insuficiencia cardíaca. Sabemos que la gente de piel morena, o los negros, como suelen decirse, son los que más tienen ese factor de riesgo, ¿no? Pero acá están más como enfermedades. Siempre es bueno investigar, no quedarse con una duda, ¿no? Entonces, vamos a ver si estos factores de riesgos están adecuadamente formulados o más corresponden a lo que es causa, ¿no? Porque he leído que la arritmia es una causa para la insuficiencia cardíaca. Acá está como latidos del corazón irregulares, esa es la arritmia, ¿no? El ataque cardíaco, ¿qué es el ataque cardíaco? O paro cardíaco que dicen. A ver, chicas, respondan, si tienen acá todo esto, por ejemplo, me dicen, ¿qué es un ataque cardíaco? Y que no sepan, ya digo, estas chicas solo se han dedicado a leer y no saben qué cosa es un ataque cardíaco. ¿Ah? Una señorita levantó la mano y le dije que espere. ¿Quién era? Que me dijo, quiero participar. ¿Qué profesora? Gisela. Gisela no era.
Creo que no era del grupo, ¿ah? ¿Era del grupo de exposición? Sí, Que le dije, espera. ¿Quién? Era la compañera Gisela quien había levantado la mano en antes, Miss. Gisela. A ver, Gisela, ¿qué quieres opinar? Ya, profesora, el ataque cardíaco es, es cuando ocurre una arteria que va a suministrar una sangre y oxígeno, y en ello es que el corazón queda bloqueado. O sea, a ello se refiere un ataque cardíaco. ¿Pero qué pasa? Es provocado por un... No, ¿qué es pasa cuando hay provocado un por un ataque coágulo que cardíaco, bloquea. Gisela? Gisela, ¿qué pasa cuando hay un ataque cardíaco? ¿Qué pasa con el bombeo de la sangre? Se bloquea, profesora. Se Se bloquea, obstruye, Miss. ¿Cómo? Profesora, ¿puedo acotar a lo que está mencionando mi Sí, compañera sí. Gisela? Ya el ataque también va a ser va a ocasionar el taponamiento de un coágulo de sangre, profesora, en la arteria Ajá. coronaria. Y eso va a causar el dolor en el pecho. Muy bien. Te pregunto, ataque cardíaco con un infarto, ¿cuál es la diferencia? A lo que estaba así haciendo, realizando nuestro trabajo, he encontrado también, profesora, que se le conoce como infarto agudo al miocardio, profesora. Ah, no hay diferencia, es lo mismo, ¿no? Sí, profesora. Y siempre va a presentarse como un coágulo que en realidad va a evitar que la sangre llegue a las zonas más importantes donde se necesita oxigenar. Y como no se oxigena, va a haber muerte, ¿no? No de la persona, puede haber muerte celular, ¿no? Antes que me olvide, voy a ponerle nota a esta señorita que participó, me dio una buena definición de lo que es factor de riesgo. Esa palabra, factor de riesgo, ustedes la tienen que tener siempre presente en su mentecita, en su disco duro. No deben olvidarse para nada. ¿Quién era la señorita? Díaz Gutiérrez, profesora. Díaz Gutiérrez, Yasmín. Sí, profesora. Yasmín, tienes ya buenas notas. A ver, de los que han expuesto, ¿quiénes son los que han participado? A ver, díganme. ¿A quién pregunté? Pregunté a John. John no supo responderme. Te hago otra pregunta, John, ¿ya? John. Ya, profesora. A ver, John. Supongamos que tú estás evaluando a un usuario en una comunidad, entras a una casa, encuentras a un adulto mayor y le evalúas la presión arterial. Mira lo que te digo, evalúas la presión arterial y le estás evaluando y el resultado sale 145 con 90 milímetros de mercurio. ¿Tú qué opinas? ¿Ya lo consideras como una persona hipertensa o no? Ese se lo consideraría, profesora, con principio de presión arterial, profesor, de hipertensión arterial, profesora. Piensa bien, John Christian. Estoy diciendo, vas a una comunidad, donde sea, encuentras un anciano y le controlas la presión arterial y el resultado es 145 sobre 90, creo dije, ¿no? ¿Y qué piensas tú? Sí. ¿Ya lo considerarías como hipertenso o no? Y tú me dices que sí. ¿Por qué sí, John Christian? Ya a partir de 140 para arriba, profesora, ya es un
ya es la presión elevada, se considera, profesora. A ver, Laura Mitag ha levantado la mano. Espera, John, vamos a escuchar qué dice Laura. María Elena también levantó la mano, ¿no? Primero María Elena. A ver, Sí, María Elena. profesora. Ya, profesora, en caso que yo observe una persona así, no le consideraría una persona hipertensa, porque, bueno, se tendría que ir evaluando también. Yo consideraría una persona hipertensa mayor de 160/100, algo así, profesora. A ver, María Elena, tu respuesta no es la correcta. Vamos a ver qué dice Laura. Laura. Ya, profesora, respecto a la pregunta, yo en mi caso no consideraría porque la presión arterial se le considera, se debe medir la presión arterial al paciente 2 a 3 veces en la misma hora y en la misma mano, y ahí recién se debe decirle presión arterial. Puede que sea esa presión arterial alta porque adulto mayor quizás ha realizado alguna actividad, quizás ha caminado algo, entonces puede subir la presión arterial también por la preocupación. Entonces, en la primera medición no se debe considerar presión arterial. Muy bien tu respuesta. La respuesta que dio María Elena, que dice, yo lo consideraría desde, si tuviera 160 con no sé cuánto, dijo, ¿no? No. De repente ustedes no han escuchado, sus compañeros habrán expuesto cuándo se puede considerar presión arterial o hipertenso, no presión arterial alta. La pregunta que les hice, si me salió 145 con 90 milímetros de mercurio, yo considero que la presión arterial está alta, pero no considero hipertenso a la persona. Voy a considerar hipertenso cuando hago un monitoreo y este usuario es llevado al médico y el médico le diagnostica que es efectivamente hipertenso, porque yo estoy controlando 1, 2, 3 días, hasta otros médicos dicen, hay que monitorizar a la misma hora, 2 veces al día, puede ser 7 de la mañana, 7 de la noche, durante 7 días. ¿Para qué? Porque eso es una ayuda para determinar si la persona es hipertensa o no. Pero en ese momento que yo controlé la presión arterial y me salió 145 con 90 milímetros de mercurio, todavía no puedo decir es hipertenso. Alguien dijo muy importante su participación, su opinión, al decir que de repente puede ser una persona que haya hecho alguna actividad física o de repente tomó un café o vino apresuradamente y salió así, ¿no? Entonces hay que evaluar y hay que conocer. Inmediatamente yo no puedo decir es hipertenso. Yo no doy el diagnóstico, pero sí ayudo al diagnóstico con mi monitoreo, ¿no? Está levantando la mano Sofía Peralta. Primero, Laura, ¿no? Laura es la que me respondió y has expuesto, ¿no, Laura? Sí, profesora. Laura. Laura. ¿Dónde está Laura? Tú has expuesto, ¿no? Sí, profesora. Ya. ¿Quién más participó? No le estoy poniendo a María Elena, la señorita que dijo se considera desde 160, no le estoy poniendo nota, porque ese es un error garrafal de decir se considera desde 160. No. El límite de la presión arterial para considerar alta, es 140/90 milímetros de mercurio. ¿Ya? Cuando ya está ahí, ya me debe llamar la atención. Para otros, ese es un estadio 1 de hipertensión, pero tiene que ser controlado varias veces. ¿Quién más participó? Denme su nombre, por favor. Ya le puse nota. Díaz, ¿quién más?
Cintia Gossi, profesora. Cintia, O Gossi, Cintia, ¿qué te pregunté? No me preguntas nada, pero acoté a lo que mencionaba mi compañera Gisela, profesora. ¿Y qué acotaste? A ver, dime. Sobre el coágulo que se forma en el infarto, profesora. Ah, muy bien. Gossi. Sí, profesora. Lo que pasa es que inmediatamente debo poner la nota porque, ¿verdad que no me acuerdo qué has dicho? ¿Qué dijiste? No vaya a ser que cometa el error de ponerte No. mala nota o buena nota. Acerca del ataque cardíaco, profesora, que la compañera Gisela mencionó, he acotado es que también ocurría por el coágulo de sangre en Ya. la arteria coronaria. Cintia, ¿no? Sí, profesora. ¿Quién más participó? Yo, profesora Gisela Ordaño. Gisela, pero no me respondiste. Respondiste mal, Gisela. ¿Sí? ¿Qué dijiste, Gisela? No mientas, ¿ah? Sí, profesora, me preguntó sobre ataques cardíacos. Dije que son provocados por un coágulo que se bloquea las arterias. Eso No. Fue otra. ¿Tú fuiste la que aclaraste? Lo que aclaró es mi compañera Ogosi, profesora. Ah, pero tú no, porque tú no diste la respuesta correcta. Además, no sé a quién pregunté si era lo mismo un ataque cardíaco o un infarto, ¿no? Esa también respondí, profesora. No sé quién le preguntó, pero respondí, profesora. ¿Quién está hablando? Cintia. Sí, profesora, respondí. Ya, Cintia, ya te puse nota. A ver, bueno, todavía falta tiempecito. Yasmín Díaz Gutiérrez ya participó, ¿no? Sí, profesora, sino que quería también acotar a eso de la Ya. presión arterial. Espérate, hay que ver qué dice Marcia Alejandra. Marcia, opina. Sí, profesora, gracias. De acuerdo al ejemplo que usted estaba mencionando con el compañero Cristian, de que si, por ejemplo, se podría diagnosticar a una persona con hipertensión a partir de el valor que mencionó que era de 145, claramente se debería de hacer un seguimiento exacto, ¿verdad? Y ver también la clasificación de las presiones arteriales, como por ejemplo los valores de 120 a 129 la presión sistólica para poder decir prehipertenso de acuerdo también a una anamnesis exacta y el control de la presión arterial en 3 veces o en circunstancias parecidas. Y de acuerdo a la anamnesis, investigar tal vez como cuáles son los factores de riesgo que el paciente tiene también en su vivienda, como por ejemplo su nutrición, si es que lleva una dieta con consumo de sal o de muchos carbohidratos, etcétera, o tal vez el ejercicio, si es que está ausente o no en su estilo de vida. Solo eso, profesora, que también, como usted mencionó, que por ejemplo, a partir, y ya ver, ¿no? La clasificación de los intervalos de la presión arterial de acuerdo a prehipertenso, hipertenso 1, hipertenso 2, y bueno, ya la crisis hipertensiva que sería con valores muy altos, pero de acuerdo a un seguimiento específico. A ver, Marcia. Infante. Un ratito, ¿ya? Miren, es importante que ustedes participen, por más que ya tengan nota, que participen, porque se le puede subir un puntito y si no responde, pues se quedan con la nota que tienen, ¿no? A ver, hay que estar claros con lo que es la hipertensión arterial. ¿Cuándo debemos tener en cuenta la clasificación? Ya hemos determinado cuándo debemos llamar hipertenso cuando el médico lo diagnostica y es monitorizado por varios días a la misma hora, ¿no? Y luego el médico dirá si es hipertenso o no. Yo puedo tener la idea, ¿no? Como enfermera digo,
este señor lo considero hipertenso o esta señora porque lo he evaluado, lo he monitorizado varios días y su presión arterial es alta. Entonces, quien va a diagnosticar es el médico para considerarlo hipertenso. Es diferente decir hipertenso a decir tiene la presión alta en estos momentos, ¿ya? No sé si escuché en la clasificación de la presión arterial que algunos autores consideran normal hasta 140 sobre 90 milímetros de mercurio, pero la gran mayoría considera normal entre 130 sobre 80 milímetros de mercurio a 139 sobre 89 milímetros de mercurio. Hasta ahí lo consideran normal. Y luego viene por estadio 1, estadio 2 y estadio 3, ¿no? Otros consideran estadio 1 de 140 sobre 90 a 159 sobre 99 milímetros de mercurio. Estadio 1 es como decir, recién está empezando o es leve. Estadio 2, ¿de cuánto creen ustedes que sea? A ver, ¿quién me puede decir? Pero rapidito. No espero que me busquen información. Yo, mis, A ver, Tania. sí, de 160 sobre 100 y hasta 179 sobre 109, mis. Muy bien. ¿Dónde está mi registro? ¿Cómo te apellidas, Tania? Guaranja. Sí, Pérez ¿Sí? Guaranja, mis. Pérez. Ah, Pérez. Pérez Guaranja. ¿Pérez? ¿Dónde está Pérez? Pérez Guaranja. Qué bien que hayas participado porque no tenías nota. Ya, entonces, ¿nos quedamos aquí o tienen alguna pregunta, algún aporte, alguna preocupación? ¿Por qué se quedan calladitas o calladitos? Profesora. Dígame. Otro aspecto a considerar también para la monitorización de la presión arterial es que el paciente, digamos que ha llegado al establecimiento de salud, esperar un momento, unos 10 minutos así, que esté sentado, a que por la misma condición, ¿no? Que ha venido, supongamos, caminando o ha llegado, digamos, que recién de su chacra o de su casa apurado. Entonces, ese sería uno. Otro que tiene que ser controlado por el mismo profesional para así tener los datos de toda la semana, ¿no? Que sea considerado, aparte de la hora y la misma circunstancia. Por el mismo profesional no tanto, sino con el mismo equipo o el mismo tensiómetro. Y lo que tú has mencionado es muy importante, son las precauciones que se debe tener en cuenta. Muchas veces la persona viene corriendo, dice, ay, me toca el control, tengo que ir, no vaya a ser que se pase la hora y va apresuradamente, ¿no? Entonces esa persona que ha caminado rápido llega agitada y ahí mismo le controlamos la presión. Y valgan verdades, los signos vitales van a estar afectados, sobre todo presión arterial, respiración y pulso. Muy bien, tu participación. Yo estaba preguntando qué tal el examen y nadie me respondió. ¿Quién participó? Díaz, profesora. Díaz Gutiérrez, creo que Díaz Gutiérrez sí, profesora, ya participó. Díaz Gutiérrez. Díaz Gutiérrez, ya participaste, Díaz Gutiérrez. Nadie dice qué tal dieron el examen. Mis buenas tardes. Buenas tardes. Mis senantes, soy del grupo Lunes Mis senantes, dimos el examen, pero quedaron, solo dimos 8 personas, Mis, porque duró casi media hora por cada persona. Sí. Porque nos realizó las preguntas de todo, Mis. La próxima semana continuarán con los que faltaron.
Es mejor que les preguntemos una y otra pregunta para ver si realmente ustedes conocen, porque les desfavorece que los profesores le hagamos una o dos preguntas. ¿Qué tal nos responde? Entonces hay que preguntar un poquito más de preguntas así, ustedes digan, qué espesa, ¿no? Esa es la palabra que saben decir. Ay, qué barbaridad, tanto preguntan, ¿no? Pero es bueno. De todas las preguntas, yo pregunto, por ejemplo, les he preguntado a un solo grupo, como 10 preguntas. Yo estoy anotando, ¿qué me respondió bien? Check, hago un check. ¿Quién no me respondió bien? Le pongo un asterisco, ¿no? Y de ahí le pongo sus notas. No se preocupen, si ustedes han leído todo, por eso les digo, lean todo sobre su adulto mayor. Si mi adulto mayor padece alguna enfermedad, yo tengo que saber es todo, la teoría sobre esa enfermedad. No me puedo quedar sin revisar. De repente, lo que más se encuentra en los adultos mayores puede ser, ¿no? La hipertensión, la diabetes, las dislipidemias, que son frecuentes, y algunas otras enfermedades como puede ser la artrosis, dolores a nivel de las rodillas, a nivel del hombro, la mayoría lo padecemos, ¿no? Yo voy a tenerlo eso de acuerdo a mi sintomatología, pero me hace pensar qué es lo que puede tener. Pero también el adulto mayor me puede decir, ya estoy diagnosticada, el médico me ha dicho que tengo artrosis que estoy recibiendo, entonces ustedes me ponen, refiere la señora que tiene dolor a nivel de las rodillas, siente que hay crepitación, una y otra cosa me pueden poner, y refiere que ya tiene el diagnóstico, el médico le dijo que tiene artrosis. Igual, ya diagnosticado una diabetes, le preguntaré, señora, ¿y qué está tomando? Porque si ustedes me dicen, está diagnosticada con diabetes y no saben, no preguntaron qué es lo que está tomando, o la persona dice, no me acuerdo. Si vive con alguien, hay que preguntarle. Y si vive solo, hay que decirle, ¿dónde tiene sus medicamentos? Muéstreme. Y me entregará, pues, los blister vacíos ya, ¿no? Y yo puedo decir, ay, esta señora tiene diabetes, está utilizando la metformina, ¿no? O también si tiene dislipidemia, está utilizando la atorvastatina. Ah, ya. Entonces ya ustedes están conociendo. Y yo les preguntaré, oiga, ¿y cuáles son las causas de una artrosis? Me tienen que saber. Y si no saben, pues lo tengo que lamentar, lo tenemos que lamentar, ¿no? Por eso les estoy diciendo y les dije en muchas oportunidades, conozcan al revés y al derecho todo lo que padece su adulto mayor, todo lo que refiere su adulto mayor. Ya, jovencitos y jovencitas, ¿alguna otra pregunta? Bueno, yo estoy pensando que han dado un buen examen. Miss, una consulta con respecto a lo que ya hemos ejecutado la sesión educativa. A la profesora que nos tomó el examen vamos a mandar, Miss, las evidencias. Mire, a ver, si ustedes han ejecutado su plan de intervención y dentro de su plan estaba sesión educativa, obviamente que han tenido que presentarlo en el momento que le han evaluado, que eso depende de la profesora. Si yo veo sesión educativa sobre medidas de higiene, por ejemplo, o sesión educativa sobre el consumo de frutas y verduras, me lo tienen que presentar, si no, oiga, si acá dicen sesión educativa y no hay el informe, ¿cómo han dado su sesión educativa? Entonces me dirán, profesora, lo tenemos en un video, lo vamos a proyectar. Ah, ya, qué bien. Es mucho mejor, es una evidencia clara de lo que ustedes han trabajado.
¿Ya? Ya, ¿Alguna Miss, otra gracias. pregunta? Bueno, conmigo van a tener el día miércoles. Espero que me den sorpresas, pero sorpresas bonitas. Y una recomendación, las exposiciones no se trata de leer. Claro, pueden leer algunas cosas, pero se trata de opinar. Por ejemplo, si yo digo, monitorizar las funciones o los signos vitales, ¿con qué finalidad yo voy a monitorizar? ¿Por qué voy a monitorizar sobre todo en un hipertenso? Porque hay cambio. Puede haber cambio de un momento a otro. Puede ser que se eleve o baje, porque tampoco podemos permitir que la persona que es hipertensa y se le da sus antihipertensivos, que esta persona, su presión arterial baje considerablemente. Lo que queremos es que se normalice, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, nos retiramos. Suerte, muchachos. No se olviden que el objetivo de ustedes es estudiar. Estudiar, descansar, ayudar a sus papás, hacer algo útil, bañarse, lavar su ropa,